Muy contentos de tener este día tan especial, de estar aquí con ustedes, acompañándoles en el Día Mundial de los Conquistadores. Ya habíamos tenido el Día Mundial de la Juventud, pero en este caso en específico es el Día Mundial de los Conquistadores o de los clubes. Y ahorita el pastor dijo algo, ¿no? Dijo que los guías mayores iban hasta los 35 años, es decir, vamos a ver, ¿cuántos aquí son menores de 35 años? Vamos, levanten la mano porque es un dato estadístico que necesito mirar. Menores de 35 años. Bueno, según la Iglesia Adventista, el 60% de los miembros que se bautizan en la división suramericana son menores ¿de qué? De esta edad. De esta manera se cree o se tiene estimado que los jóvenes son la mayoría en la iglesia. Y bueno, el pastor me alegra que diga que son menores de 35, porque precisamente estaba el sábado pasado por ahí con uno de mis conquistadores amigos, y yo estaba con el celular, y vio que abrió una aplicación que se llama Snapchat. Se queda mirándome y me dice, ¿y usted tiene Snapchat? Si eso es para los jóvenes. Uy, golpe bajo, ¿verdad? Sí es cierto que tengo algunas canas ya, pero todavía nos consideramos parte de la juventud de la iglesia. Pero tal vez ellos no nos están viendo así. ¿Y por qué no nos ven así tal vez? Porque la juventud de hoy en día, mis apreciados hermanos, es una juventud totalmente diferente a como lo fui yo tal vez, o a como lo fue ¿quién? Como lo fueron ustedes. La juventud de hoy en día enfrenta grandes problemas, y esos problemas hoy los voy a denominar gigantes. ¿Pero por qué gigantes? ¿Qué problemas enfrenta la juventud hoy en día? Entonces vamos a nombrarlos: drogadicción, alcoholismo, promiscuidad, bullying, matoneo, cualquier cantidad. Pero usted me dirá, pero esas son las mismas que habían en mi época, ¿verdad? El problema no es que sean las mismas, el problema es cómo están siendo los jóvenes hoy en día bombardeados. Mis hermanos, hoy en día el mundo para los jóvenes cabe ¿en qué? Se me quedó. ¿En un qué? En un celular. Todos los días, WhatsApp, Facebook, Instagram, ¿llenos de qué? Llenos de mensajes para ellos que los incitan. A nosotros, yo estaba revisando esta semana problemas que aquejan a la juventud, y bueno, uno de ellos que vi se llamaba el Choking Game, no sé si lo han escuchado, o juego de asfixia. Ya se imaginarán, ¿no? Si te asfixias y mueres, pierdes. Ese es el juego, ¿verdad? Es llegar a un punto de ahogarse, de desmayarse, pero que también los puede llevar ¿a dónde? A la muerte. O cuando hablo con ellos, me hablan de algo de algo que pues yo no había escuchado, ¿no? El famoso, ¿qué, Sofía? El twerking, ¿no? Yo ni sabía, pero prácticamente es una invitación a la promiscuidad. Y tal vez los papás dirán, y bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso existe? Posiblemente nosotros todavía no lo entendemos o no lo sabemos, porque en nuestra época pues era jugar tángara, yerbis, bobis, venados y cazadores. Eso era nuestra juventud. Pero hoy en día, mis apreciados hermanos, los jóvenes están enfrentando gigantes, gigantes que deben saber cómo combatir, gigantes que los atacan día y noche. Y no son a los jóvenes de afuera, queridos amigos, es a los jóvenes ¿de qué? De nuestra iglesia. Una vez una mamá me decía, no, es que yo no sé qué hacer con mi hijo, es que es terco. Yo le dije, hermana, amén. ¿Cómo que amén? Le dije, sí, porque es que esa terquedad que tienen los jóvenes, lo que debemos hacer ¿qué? Enfocarla, encauzarla, llevar y aprender que estos jóvenes se vuelvan tercos por Jesús. ¿Por qué? Porque es que la juventud tiene algo que no tenemos los que estamos más pues, es que ya no sé ni en dónde ubicarme, apreciados hermanos, los que somos mayores, ¿verdad? Y es que tienen un coraje, tienen una capacidad, son totalmente valientes. Y si yo miro la Biblia, mis apreciados hermanos, díganme nombres de personajes bíblicos que están en nuestra mente: José, Daniel y sus amigos, Caleb, Moisés en Egipto, Jesús en el templo, el niño Samuel, Jeremías, Timoteo, Esther, Joás. Son nombres
de héroes bíblicos, por así decirlo, ¿verdad? De aquellos que nos cuentan en las historias juveniles, en cuna, en cada una de las clases. Pero si nosotros vemos que las historias más grandes de estos personajes fueron cuando, ¿qué? Cuando eran jóvenes. ¿Por qué? Porque sus corazones, mis apreciados hermanos, el corazón de los jóvenes es un corazón sin prejuicios, es un corazón que está dispuesto a obedecer. Es una generación que yo he denominado la generación sin miedo. Les voy a contar una historia que sucedió hace poco con estos jóvenes conquistadores. Resulta que hicimos un viaje a unas cuevas en San Gil. Y nosotros como directiva siempre buscamos la seguridad, es decir, tratar de que el riesgo de llevar a sus hijos a una actividad de estas conlleve los menores riesgos, porque precisamente lo que queremos es que disfruten, que aprendan y que lleguen a sus casas nuevamente a estar con sus padres. Entonces, buscamos y decidimos ir a una cueva que queda por el lado del Páramo de la Salud. Y bueno, yo me acordaba en mi época cuando fui, yo dije, no, sí, es oscura, hay que pasar una parte gateando y al final hay que saltar a un pozo. Pero pues no, o sea, seguridad o nivel de seguridad medio, por así decirlo, medio. Entonces, no fuimos y llegamos a la cueva, entramos todos muy contentos, felices, pasamos un momento agradable, pero llegaba el momento que yo más esperaba y era el momento de saltar al agua. Ustedes dirán, pues que saltar al agua, sí, pero es que es dentro de una cueva donde está rodeado de paredes, donde las luces, si apagas la linterna, es totalmente cero, donde el guía te dice, ve allá abajo, bueno, allá caiga. Y me quedo yo como líder, director, valiente, dije, voy a ser el último, ¿sí? Yo de último para ver que todos bajen, ¿no? Para ver que todos están bien. Entonces, me hice adelante y empecé a ayudarle al guía pues para que ellos bajaran. ¿Y cuál es la sorpresa mía? Que estos jóvenes parecían, ¿se han visto los pingüinos cuando van a entrar al agua que están así todos paraditos? Y chin, 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 chin? Estos jóvenes, espere que cuente hasta 3, 1, 2 y empezaron a saltar uno tras de otro. Y yo recordaba en mi época, y en mi época eso hubo desmayados, eso casi que tocó bajarlos con cuerda. Mejor dicho, ese día casi que no salimos de ese pozo porque no podían bajar esos guías mayores de mi época, y estos jóvenes sin miedo, uno tras de otro. Solo hubo uno por ahí que medio tocó, le conté la primera vez, no saltó, le conté la segunda vez, no saltó, entonces dije, los jóvenes de hoy trabajan es con retos. Dije, si usted no salta, usted me paga una hamburguesa a mí, pero si usted salta, y cuando iba así, ¡pum!, se tiró, o sea, eso no, ni esperó, eso escuchó la palabra hamburguesa combo Big Mac, y él cayó, porque esos son los jóvenes de hoy en día, son jóvenes que no le temen a absolutamente nada. Y qué bueno sería que esa juventud, esa capacidad, esa terquedad que tienen, la enfocaran a ser, yo lo denomino entre comillas, tercos por Jesús. Pero saben, mis hermanos, hay algunas veces que menospreciamos a nuestra juventud y olvidamos ese hermoso consejo de Pablo a Timoteo en la primera epístola de San Pablo. En la primera epístola, a Timoteo. Y nosotros, en guías mayores, siempre que vamos a campamento, hay un concurso que se llama Busque rápido en la Biblia, ¿verdad? Aquí algunas de estas medallas hacen parte de las medallas que junto con Tatiana ganamos en el campamento de Conquiguías en Busque rápido en la Biblia, ¿verdad? Y hago un paréntesis acá. Esto, mis hermanos, es muy bueno. Llegamos contentos y felices de ganar en los campamentos. Pero lo mejor, y como lo dijo el pastor, lo mejor que le podemos brindar a nuestra juventud es la amistad, es lo que se vive en un campamento. Esas vivencias, yo no me acuerdo acá cuántas, de qué son o de qué campamento, pero sí me acuerdo de cada una de las vivencias que tengo en campamento. Y sí me acuerdo de cada uno de mis amigos que han ido conmigo a campamentos. Eso es lo que al final de cuentas queda en los campamentos, pero sobre todo ese acercamiento que tenemos como hermanos y con Jesús. Entonces dice primera de Timoteo, vamos a buscar a la cuenta de 3, Biblias cerradas, vamos a buscar primera de Timoteo 4:12. Quien lo encuentre, por favor, se levanta y lo lee en voz audible. Primera de Timoteo 4:12.
Amén. ¿Saben? Tenemos ahí a hermano Antonio, ¿no? Para algún campamento, ¿no? Bien rápido que lo encontró, ¿verdad, hermano Antonio? La iglesia adventista, mis apreciados hermanos, es una iglesia de jóvenes. Y el pastor me quitó la frase, se me adelantó un poquito, pastor, pero esa frase estaba aquí. Y es la frase de la promesa, es esa frase que dice la hermana Elena G. de White. Y es que con semejante ejército ¿de qué? De obreros. Y yo me pongo a pensar, cuando uno va a ir al ejército, ¿a quiénes reciben en el ejército? ¿A los mayores de 50? ¿De 40? ¿De 30? Llegó una vez un anciano al ejército y dijo, vengo a enlistarme en el ejército. Le dijeron, no señor, usted ya tiene mucha edad. Dijo, ¿y es que acaso no necesitan generales? Entonces, normalmente, los que van a poner el pecho a las balas, ¿quiénes son? Los jóvenes, por las características que hemos dicho. Pero esos jóvenes tienen ¿qué? Rangos más altos que son ¿quiénes? Precisamente los generales, los coroneles, los capitanes, que son esas personas que por medio de su sapiencia, no solo adquirida en conocimientos específicos, sino también el bagaje que les da los años de entrenamiento y la vida misma, son los que los dirigen. Entonces nosotros aquí tenemos ¿qué? ¿Un qué? Dice la hermana Elena de White. ¿Un ejército de qué? De obreros, mis hermanos. Y yo a veces me pongo a pensar y es que ¿cuántas veces tenemos en cuenta a nuestros jóvenes en las actividades laicas? ¿Cuántas veces tenemos en cuenta a los jóvenes para cada una de las actividades? Nosotros esperamos, no, eso por allá cuando tenga 30, 35, lo vamos a poder utilizar. Mientras tanto, pues lo vamos ahí criando, pero realmente no es así, mis hermanos. ¿Son estos jóvenes la iglesia del mañana? ¿Qué dicen? No lo escucho. ¿Son estos jóvenes la iglesia del mañana? ¿Sí o no? Quiero escuchar un sí o un no. ¿Son estos jóvenes la iglesia del mañana? Está dividida, ¿verdad? Lo acabó de decir el pastor. No son la iglesia del mañana, ¿son la iglesia de qué? De hoy, mis apreciados hermanos. ¿Ustedes creen que vamos a esperar a que Noelia tenga 50 años? Yo creo que no alcanza a tenerlos, porque primero vamos a estar ¿en dónde? En la Canaán celestial. Entonces, ¿por qué no utilizar ese coraje, esas capacidades? Mire que un día fuimos a entregar literatura al parque de los niños. Y aquí yo he escuchado comentarios de muchos de los conquistadores que pues son así como un poco, pues es que esos muchachos, están aquí, mejor dicho. Y me voy yo con estos muchachos a repartir literatura y llega uno, venía un señor, ¿no? Y él le repartió la literatura. Ese señor le dijo que él era ateo. Oiga, me se engancha este jovencito a decirle un poco de versículos, decirle, pero ¿cómo va a ser ateo si Jesús vino, si Jesús murió? Yo me quedé así, porque era del que tal vez menos esperaba. Pero me di cuenta que a él no le dio miedo. Posiblemente si yo en mi época fuera a repartir un volante, yo soy ateo, no me molestes. Bueno, sí, yo salgo corriendo. Pero estos jóvenes de hoy en día, mis hermanos, no le tienen miedo a absolutamente nada. Nosotros a veces en la iglesia no estamos enfocando en lo importante, ¿verdad? Y eso claro que tiene que ser así. Y a veces olvidamos lo urgente. Pero cuando algo se convierte en una urgencia, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo que pagar todos los recibos, ¿verdad? Entonces el día primero me llega el recibo del gas. ¿Y es importante pagar el recibo del gas? Es de los más importantes, ¿cierto? Porque eso sí es el primero ese no esperan 2 meses, ¿verdad? Entonces es importante pagarlo y dice que fecha de pago 15, desconexión 17. Pero me llegó el primero y yo lo puse ahí. Si yo fuera y lo tuviera dentro de mis cosas importantes, voy el 2 o el 3 y el 4 y lo pago. Pero resulta que llega el 15, ¿el recibo de qué? El recibo, y resulta que ese día tal vez tenga que salir o tal vez no esté en la ciudad haciendo cosas importantes, pero ese día algo que era importante se convirtió en ¿qué? Se convirtió en algo urgente, tengo que pagarlo. Nosotros, para mí o para esta iglesia debe ser en estos momentos urgente que pongamos énfasis y atención en nuestra juventud, porque como les dije, son la iglesia del hoy. Y yo recuerdo cuando tenía aproximadamente 21 años y era un miembro de iglesia, como muchos acá,
Me sentaba, venía los sábados, participaba. Y un día, así como estaba Tatiana esta mañana leyendo los cargos, que a veces ni siquiera le ponemos atención, director de Conquistadores, director de Aventureros, director de Escuela Sabática, Diego Manrique. ¿De Escuela Sabática? 21 años, no había dirigido nada, ni canto dirigía. ¿Cómo puede ser que yo vaya a ser director de Escuela Sabática? Y alguien a la salida le dije, oiga, si escuchó bien, que es que yo, no, eso debe ser su papá. ¿Usted? No, llame si fuera usted. Yo renunciaba. Mis hermanos, hay algo que no tenemos en cuenta y es que Dios no llama al más ¿qué? Dios no llama al más capacitado. Dios llama al ¿qué? Al que tiene el deseo en su corazón de servir, porque en las manos de Él es que somos ¿qué? Somos poco a poco transformados. Y es aquí donde entramos rápidamente a ver la historia de David, porque estamos hablando de gigantes. ¿Y cuál es la historia más importante de la Biblia sobre gigantes? ¿La historia de quién? De David. Y estuve por ahí leyendo, ¿y saben cuántos años aproximadamente tenía David en ese momento? ¿Cuántos creen? Entre 14 y 16 años podría ser la edad de David, es decir, era un conquistador ya pronto a pasar ¿a qué? A pasar a guías mayores. Y resulta que ya había pasado todo lo que tenía que ver con el ungimiento de David. Y mis hermanos, a veces Dios nos llama, y volviendo a la historia de cuando fui nombrado director de Escuela Sabática con apenas 21 años, Dios a veces nos llama y nosotros rehusamos ¿qué? El llamado. Y es, pues no triste, diría yo, pero sí me deja a mí un desasosiego cuando la junta de iglesia se reúne, cuando los de la directiva de nombramiento se reúnen y con todo el esfuerzo y en oración ponen un nombre para que dirija ¿un qué? Para que sea director de algún departamento, y nos rehusamos, mis apreciados hermanos. ¿Por qué digo que me parece triste? Porque si no confiamos en que Dios nos está llamando a desarrollar nuestras habilidades y nuestras capacidades, si no confiamos, no, normalmente siempre tenemos miedo. Yo les pregunto, ¿David tuvo miedo cuando enfrentó al gigante? La Biblia no lo dice, posiblemente en algún momento pudo haber, no, yo creo que no dudo realmente, pero sí, pues ver un hombre, imagínense, ver un hombre de 3 metros, de más o menos 160 kilos, yo creo que pesaba unos 200 kilos, con una armadura que pesaba aproximadamente 150 kilos, o sea, levantaba su peso prácticamente puesto, algo debió haber sentido. Pero mis hermanos, acuñé una frase, normalmente me gusta llevarme frases cuando voy a una conferencia, cuando escucho el sermón, que queden en mi vida. Y la frase que elegí para hoy es: si en tu vida hay miedo, en tu corazón no hay fe. Porque si tenemos miedo a enfrentar los llamados de Dios, si tenemos miedo a que si Dios me está llamando y no tengo fe de que Él me está llamando, es porque hay algo que no he ejercitado, hay algo en mi vida que no he puesto a funcionar, y esa es la fe. Y ahorita vamos a ver en la historia de David cómo podemos ejercitar y cómo se ejercita la fe. Pero normalmente, mis apreciados hermanos, debemos acatar estos llamados. Recordemos un llamado que se le hizo a alguien y no quiso participar. ¿A quién? Que lo comió una ballena. Jonás hizo un llamado, a Jonás se le hizo un llamado. No era joven, posiblemente por eso no fue, porque donde hubiera sido joven hubiera ido, pero Jonás ya tenía en su mente unos conceptos que los ninivitas eran como, eran malos, ellos no merecían el perdón. Y así pasa a veces. Si a nosotros nos llamaran como obreros en la causa de Dios, no, Diego, le llegó el llamado, se debe ir, o si usted quiere, se va a ir para el África, no, para Siria, que allá no está pasando nada malo, ¿verdad? Para Siria ya hay gente que necesita el evangelio. Y entonces yo ya que tengo 30 y algo de años, pongo a pensar, ¿no? Siria, pero pastor, es que allá Noelia está muy chiquita, ya ese lenguaje, ¿no? Y no, Melissa embarazada, no le dejan subir al avión, pastor, no, es complicado y estamos aquí
unos proyectos y no, eso no es para mí, ¿cierto? Nosotros, los que tenemos mayor edad, normalmente sacamos o razonamos un poco más las cosas, pero los jóvenes son ¿qué? Impetuosos. Por eso digo que si Jonás hubiera sido tal vez un joven, hubiera ido sin titubear a Nínive. Jonás titubeó y tuvo que pasar 3 días oscuros y difíciles. Si Dios nos llama, mis apreciados jóvenes, hermanos, es porque Él nos ha dado las capacidades. Y Dios va dirigiendo nuestra vida. Y resulta que se fueron a la batalla y Isaí, un buen padre, dijo: mi hijo, venga, llévele esta comidita a sus hermanos. Ellos están allá, llevan 50 días, deben tener hambrecita, llévele esto. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, ¿era realmente Isaí el que estaba enviando a David allí? ¿Quién estaba detrás de esa misión? Dios. Dios estaba mandando a David allí porque necesitaba que David aprendiera, pero también que el pueblo recordara en quién debía basar su ¿qué? En quién debía basar su confianza. Sin que lo supiera, Isaí le había confiado al joven pastor una misión más elevada. Los ejércitos de Israel estaban en peligro y un ángel había indicado a David que fuera a salvar a su pueblo. Cada cosa en la vida tiene un propósito. No te niegues a los propósitos de Dios en tu vida. Si has sido llamado, no rechaces el llamado. Hay cosas que nos dan miedo, la falta de tiempo y la falta de capacidades, pero Dios puede suplirlas las dos. Y mis hermanos, David llevó lo que su padre le dio, puso el burrito, armó todo lo que tenía que ir, caminó los 25 kilómetros que tenía que caminar hasta donde estaban sus hermanos y llegó allí. ¿Y cuántos gigantes tuvo que enfrentar David? ¿Uno? Bueno, en esta mañana vamos a mostrar 3 gigantes que David tuvo que enfrentar. Y rápidamente vamos a buscar en nuestras Biblias, 1 Samuel 17, 26. El que se levante y lo lea, por favor, que lo encuentre de primero. 1 Samuel 17, 26. Y allí está, 26 al 28. Sí, por favor. Amén. Y aquí está el primer gigante que tuvo que enfrentar David. Y ese primer gigante se llamaba la burla de su hermano ¿qué? De su hermano Eliab. Y es que normalmente, volvemos al tema, ¿cuánto menosprecio hay hacia quiénes? Hacia los más pequeños, hacia los más jóvenes. Y llega Eliab y ¿cómo le dice? Versículo 28. ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas de mi padre? Es decir, usted, ¿con quién dejó las ovejas? Usted es un pastor, ¿qué hace aquí? Esto es para valientes, para guerreros. Los hermanos de David, después de que había sido ungido, todavía no sabían que era ungido para ser rey, pero sí habían quedado como con los hermanos, como los hermanos de José habían quedado con José, un poco indispuestos hacia David por lo que había ocurrido ese día. Y allí estaba Eliab burlándose de ese pequeño pastor de ovejas de 14 años, ¿verdad? Pero vamos a leer el versículo 29 y allí está la respuesta de David. Hay formas de vencer a los gigantes y aquí está la primera como venció David a este gigante. ¿Y cómo le dijo? Se airó y le dijo, pues ¿usted qué le pasa si mi papá me mandó y no sé qué? Esa es la forma en que le contestó David. ¿Yo qué he hecho?
son solo palabras, ¿verdad? Es decir, David venció a este gigante por medio de la paciencia. Yo decía, ¿y David paciente de dónde? Ayer estaba yo en Senfer y estaba mirando las cabritas. Y pues encerradas son muy bonitas, pero no dejan de ser cabritas, ¿verdad? Ahora imagínese David pastoreando en un campo extenso a muchas ovejas. David había aprendido a ser ¿qué? A ser paciente, mis apreciados hermanos. Y evitó en ese momento hacer cualquier tipo de problema, de querella con su hermano. Y ante la más dura provocación, porque es que ¿cuándo es cuando más nos enojamos? Cuando nos provocan, cuando nos menosprecian, ¿cierto? Díganle usted que no es bueno para algo y mejor dicho, de ahí para adelante usted se vuelve un experto. Pero David, ¿qué? David, con paciencia, venció a su primer gigante. Esa capacidad que estaba teniendo Eliad para hacerlo sentir inferior. Y ahora vamos al segundo gigante que tuvo que vencer David en ese día. Entonces, después de esto, alguien escuchó lo que David había dicho y fue y le contó a Saúl. Y Saúl lo invitó a seguir a su campamento. Y vamos a leer el capítulo 33, el versículo 33, perdón. ¿Alguien que lo lea, por favor? Gracias. Mire que aquí llega algo y es la desconfianza de Saúl. Y está bien que desconfíe de uno la familia, ¿verdad? Porque es que cuando alguien quiere acá iniciar un negocio, yo sé que muchos han intentado, ¿quiénes son los primeros que le dicen algo negativo? ¿Quiénes? Su familia, ¿verdad? Ay, ¿usted qué va a hacer eso? Eso no da plata. ¿Eso para qué? Mire, ¿qué hacemos? No, empanadas, no, eso tampoco da plata, no, nada. Para un familiar, cualquier cosa que uno quiera emprender, no sirve, ¿verdad? Pero vaya usted y triunfe, ¿no? Ah, yo le dije que por ahí era, es que nosotros la familia siempre lo apoyamos, ¿verdad? Y estaba bien, bueno, es la familia, porque es que dicen que la familia es el que más lo conoce a uno, pero que el príncipe de Israel, el rey de Israel, la máxima autoridad de Israel, desconfiara de David, eso ya me pone a pensar, porque digo, que mi hermano diga que no vaya, pues bueno, pero que el más aguerrido militar del ejército israelita me diga que yo no vaya porque yo soy inexperto y David y Goliat desde pequeño es un guerrero, pues eso me da pie a mí para retractarme, ¿verdad? Y uy, hasta aquí llegué, ¿verdad? Menos mal alguien me puso frenos y no el gigante que hubiera hecho conmigo. Esa pudo haber sido la actitud de David, mis apreciados hermanos. Pero David le contó una historia de qué hacía él con los leones y con qué. Y con los osos, ¿verdad? Y entonces Saúl, aún ingenuo, dijo, no, pues quiso sembrarle más duda en el corazón de David. Dijo, bueno, pero ponte mi ¿qué? Mi armadura. Y saben, aquí vamos a hablar un poquito de Saúl, porque es que Saúl me recuerda a ese cristiano que es cristiano, que viene a la iglesia cada sábado, pero que ha olvidado la providencia de Dios en su vida, que ha olvidado, como lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis, ese primer ¿qué? Ese primer amor. Dios había hecho grandes proezas por medio de Saúl, Dios lo había ungido a él como rey, pero Saúl se había apartado del camino de Dios, había decidido desobedecer, había decidido ir por sus propios caminos y no confiaba en la fuerza de ¿quién? En la fuerza de Dios, sino confiaba en la fuerza de su armadura. Y ante este gigante, David dijo, se quitó esa armadura y dijo, yo no puedo andar con esto, porque es que yo con esto nunca he practicado. Así mismo pasa con nuestra juventud. A veces queremos encasillarlo y usted va a dar un estudio bíblico, llévese los 3 libros del Espíritu de Profecía, pero resulta que a él tiene otro método que le sirve porque ha traído amigos a la iglesia. Entonces, no es cuál es el mejor método, es el método que yo siempre he utilizado. Y el método más infalible, y habla la hermana Elena G. de White en el servicio cristiano, es que cuánto podríamos hacer nosotros como cristianos si trabajáramos de la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo, de la mano de Dios. Y es lo que precisamente David hacía, confiar en Dios.
Entonces Saúl mandó a David al campo de batalla, ¿verdad? Le dijo, bueno, vaya y mire a ver cómo sale usted de esa, ¿verdad? Y se encontró ¿con quién? Con el tercer gigante, el que todos conocemos, con Goliat. Y voy a leer los versículos 45, 46 y 47, porque si hasta aquí no nos ha quedado absolutamente nada, que se nos queden estos 3 versículos, porque son la base de la fuerza la fuerza del cristiano, de la fuerza de los jóvenes. La fuerza de David no era porque la piedra fuera una piedra especial, no, hecha, no, ni porque la onda también fuera algo supremamente especial. La fuerza de David radicaba en estos 3 versículos. Eso sí lo leo yo, hermano Antonio, gracias. Y sabrá toda esta congregación, perdón, el 45. Entonces dijo David al filisteo, ¿tú vienes a mí con qué? Con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en nombre ¿de quién? De Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará a ti en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que Dios hay en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva ¿con qué? Con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Apreciados jóvenes, nuestra guerra no es por tener más conocimiento, nuestra batalla no es por el que más sepa o el más juicioso en el colegio. ¿Es por qué? Es porque simplemente tenemos el poder ¿de quién? De Dios, de Jesús, del Padre en nuestras vidas. Y era que hasta aquí David prácticamente él ya había llegado como caliente al encuentro con David, ya había vencido 2 gigantes. Nosotros pensamos que el gigante era el primero, pero no, ¿qué va? Él en su fe ya había sido ¿qué? Ya había sido fortalecido, ya venía caliente, venía de 2 batallas con su hermano y con Saúl. Y yo me pongo a pensar sobre esa fuerza que debemos tener, que es la fe. ¿Cómo se ejercita la fe? ¿Cuántos aquí tienen músculos? Pregunta obvia. Me imagino que no contestaron porque todos tenemos músculos, ¿verdad? No me refiero a músculos grandes, sino todos estamos revestidos de músculos porque está en nuestro cuerpo. Pero si de pronto nosotros tenemos un grupo que sale a montar bicicleta, ¿verdad? Y el primer día llevamos a un amigo, que no voy a decir su nombre, y este amigo empezó a la mitad de la subida de 3 esquinas allá por Acapulco. Ya vamos a llegar. Y pues uno pues con el ánimo que necesita darle, ya casi 2 curvitas. Y 2 curvitas y este hombre eso se puso blanco, se puso pálido, vomitó 3 veces. ¿Y por qué sucedió esto? Porque sus músculos no estaban ¿qué? No se había ejercitado, era la primera vez que salía. Entonces la ruta le pareció un poco dura. Y cuando nosotros vamos al gimnasio el primer día, ¿no? Con una pesita así de grande, por allá escondidos en una esquinita donde no nos vean que es la pesa más pequeña, pero nos toca empezar por ahí. Así debemos ejercitar nuestra fe, apreciados hermanos. Nuestra fe se nos ha dado en una medida y debemos trabajar cada día en esa fe. Pero cuando yo voy al gimnasio, hay otros, ¿no? Esos que utilizan esos discos grandes, ¿no? Y empiezan y se lo ponen acá, van a hacer pecho, ¿no? ¿Y ustedes creen que estos muchachos hacen cara contenta cuando están alzando estas pesas? 1, 2, no, ¿verdad? Usted empieza y los ve, ¿no? Yo los veo, no es que yo haga así, ¿no? Yo los veo y ellos están allá y eso empiezan antes de sentarse, ¿no? Y luego empiezan, se sientan y viene la primera. 1, y ya se ponen esa cara así como de fuerza, como que mejor dicho, están sosteniendo el mundo. 2, eso gritan, hacen todas las escaramuzas hasta que por fin hacen las 3 que iban a hacer, ¿no? Entonces, cuando nosotros empecemos a ejercitar nuestra fe, queridos jóvenes, va a ser así. No va a ser un camino fácil al principio. Van a haber momentos en que cuando esa fe se vea a prueba, nos va a hacer llorar. Pero a veces no ejercitamos nuestra fe, no oramos, no estudiamos,
no le compartimos a otros, nuestra vida no refleja a Jesús por ningún lado. Y cuando vienen las pruebas, le dice uno a un joven, terminamos, vamos a empezar la reunión, ¿te toca orar? Yo, ¿por qué? Que ore él nunca ora, a mí siempre me toca. O cuando nos toca, en los viernes en la recepción de sábado, le toca orar. Ay, no, otra vez yo, porque ninguno ora, ni siquiera cuando se lo piden. Pero ay, de que estos días tembló, ¿no? Y ahí sí, esos son los poetas de la oración, ¿verdad? Querido Señor Jesús. ¿Por qué hacemos eso, mis hermanos? ¿Creemos que nosotros vamos a ser capaces de vencer los problemas de la vida, las dificultades, si no nos ejercitamos a diario? David se ejercitaba a diario, mis apreciados hermanos. El Señor poco a poco le puso pruebas, le puso un león, le puso un oso, le puso a Eliab, le puso al rey Saúl y finalmente le puso a David. Una sencilla piedra del arroyo, mis apreciados jóvenes, unida a la habilidad de un muchacho y su confiada entrega al Dios eterno, dio a los israelitas una lección que nunca pudieron olvidar. Mis hermanos, Dios tiene planes para esta iglesia, Dios tiene planes para nuestros jóvenes, Dios tiene planes para cada uno de los directores de departamento. Debemos trabajar juntos en esa obra, que la sapiencia de los mayores se junte con esa audacia que tienen los jóvenes y que juntos, con ese poder del Espíritu Santo, podamos conformar ese ejército prometido. Que podamos ejercitar nuestra fe, esa fe que nos va primero a ayudar a vencer a los gigantes que aquejan nuestra vida. Llámense como se llamen. Hoy hay ferias, posiblemente muchos jóvenes estén pensando en ir. Ese va a ser nuestro primer gigante a vencer. Oremos, estudiemos, vámonos en la tarde a hacer la obra misionera y verá que en la noche no habrá de qué acordarnos, sino de aquel trabajo que hicimos para nuestro Dios. Hemos de ser, mis apreciados hermanos, el tercer Elías, pero no vamos a ser Elías si no nos ejercitamos en la fe. Es hora de que cada uno venza a sus gigantes, de que cada uno entreguemos nuestras vidas a Cristo. Y eso es decisión de cada uno. Podemos salir de acá y seguir siendo abofeteados y perdiendo nuestras luchas, o podemos salir de aquí dispuestos a vencer, pero para eso debemos rendirnos ¿a quién? A Cristo. Así que voy a pedirle a Daniel, voy a cantar el himno número 261. Salvador, a ti me rindo. Y quiero que cada uno de ustedes, a medida que sienta el deseo de trabajar por Cristo, que sienta el deseo de fortalecer su fe esta semana, se levante y vaya acompañándome en este precioso himno que vamos a cantar. Después de esto, nos vamos a arrodillar y vamos a orar. Vamos a hacer una oración audible. Vamos a arrodillarnos porque el piso está bueno para arrodillarnos. Voy a tener una oración desde acá y después cada uno va a quedarse de rodillas. Si tiene algo que decirle a Dios, se lo ha de decir. Si hay algo que necesite pedirle a Dios, se lo ha de pedir. Pero que sea desde aquí, desde la iglesia, desde donde salgamos fortalecidos en nuestra ¿qué? En nuestra fe. Se levantará y en completo silencio, mientras los demás siguen orando, vamos a salir. Oremos. Amante tierno, Dios y Padre, delante de ti, oh Señor, está tu iglesia en pleno. Niños, jóvenes y adultos, oh Padre, que deciden entregar su vida totalmente a ti, oh Señor, para que seas tú por medio de nosotros, oh Señor, el que pueda vencer a esos gigantes que día a día se nos presentan. Tú sabes las necesidades de nuestros corazones y el deseo que tenemos de servirte y de predicar este evangelio a todo el mundo, pero que, Señor, lo hagamos de tu mano, que nuestros esfuerzos no serán nada si no tenemos el poder de tu Espíritu Santo.
Danos, Señor, la fe que tanto necesitamos, pero ayúdanos sobre todo a saberla ejercitar, a que esa fe, Señor, día a día crezca en nuestras vidas y en nuestros corazones y podamos llegar a ser llamados amigos de Dios. Bendice a tu iglesia y cada uno en este momento, Señor, va a poner sus necesidades en tus manos. Escúchanos, oh Padre, y bendícenos en el sagrado nombre de Jesús. Amén.